Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en un programa del Tiempo No Para, el programa auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas Eva Duarte, que se transmite por Radio Cooperativa La Reconquista. En esta oportunidad estamos con la compañera Elizabeth Casanova, docente, jubilada, pero todavía sigue en actividad. Hola Elizabeth, buenas tardes, gracias por el tiempo No, por y, favor. y bueno, vamos a empezar a charlar un poco cómo estás viendo, digamos que estamos atravesando una situación compleja en salud con la pandemia, ¿no? Pero Ujú. cómo estás viendo la situación del país en general, eh, en los aspectos que te parezcan más relevantes. Esto queda a tu criterio. Si quieres empezar por salud, por algún tema en particular, avance. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, yo no partiría en temas, vos sabés, me parece que tenemos una problemática tan integral, digo, tan encadenada una cosa con la otra, que si vos empezás a decir, bueno, vamos a hablar de salud, te va a llevar, qué sé yo, a educación, y vamos a hablar de educación, te va a llevar a desigualdad, y bueno, vamos a hablar de economía. La verdad es que esto de la pandemia, no quiero ser reiterativa en algo que seguramente ya te han dicho otros, que pasamos una primera pandemia que fue la neoliberal con Mauricio Macri, y ahora estamos con la segunda pandemia, un poco más amplia, mucho más amplia porque es a nivel mundial, y dos pandemias seguros, la pucha, para un país tenés que tener mucho respaldo, ¿no? Y nosotros ya veníamos muy vapuleados, así que si vos me preguntás cómo lo veo, yo lo veo complejo, lo veo como una madeja que hay que desenredar, pero que no es tan fácil de desenredar, que hay actores que la están pasando realmente muy mal, actores sociales me refiero, ¿no? Gente con problemas de trabajo, gente con problemas de salud. eh, Nada, no soy muy optimista con las posibles soluciones tampoco. Me parece que hay mucha gente que tira mucha agua para su molino de manera muy egoísta. Hablo de políticos o hablo de vecinos, si querés, ¿eh? No me digo, el que no se pone bien el barbijo es un egoísta, me refiero a eso también, ¿no? O aquel distrito que compite, entre comillas, con otro distrito para ver quién abre más horas y quién cierra menos horas, también me parece un egoísta. Me parece que si no hay un laburo colectivo desde abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo bien direccionado, yo no veo muchas soluciones. Ahí planteaba Celi una cuestión que me llamó la atención, ¿no? Y decís, como que lo pones en el término de la sanción moral, ¿no? La gente es egoísta. Y te hago una pregunta, a ver qué opinas. Atentar contra la salud pública no sería una cuestión moral, sería más bien una cuestión penal, ¿no? Porque Sí. cuando uno, digamos, desde lo moral sería un mentiroso, una persona. Ujú. La mentira que puede ser repudiada, pero cuando vos no usas el barbijo o lo usas mal y no te preocupa que me estás por infectar, ahí Tal me cual. parece que estar. O además, aunque te enfermes vos, ni siquiera cuando te enfermas vos solos, sos el único que corre riesgo, porque los médicos que te atienden, enfermeros que te atienden, Exactamente. entonces, digo, y por ahí es una cuestión que, no sé, por ahí que está para discutir, si es del terreno, porque el gobierno apela mucho a eso, ¿no? A la cuestión moral. Al autocuidado. Sí, y no será momento de pasar a una cuestión más de transgredir una norma, ¿no? A lo mejor, de ciertas acciones. ¿En qué sentido lo decís vos? Porque a mí se me ocurre más control, decís vos, o No, más educación, más sanción. o por eso digo, más sanciones. Yo veo muchas tibiezas en general, veo muchas tibiezas en general. También, ¿no? Veo egoísmo. También veo obsesiones, digamos, se ven muchas miserias humanas, Rodolfo, y muy exacerbadas, y también se ve gente muy generosa, ojo, pero está todo como exacerbado. Yo veo de todo un poco. Veo falta de educación, veo falta de sanciones, veo egoísmo, también veo solidaridad.
es complicado. Por eso te digo, a mí me cuesta mucho sectorizar el problema, ¿eh? Porque me parece que cada puntita que vos tomes nos va a permitir profundizar una arista, pero no vamos a agotar el tema ni a llegar a una conclusión. Suponete, podemos decir, bueno, el que tal vez no es una cuestión de egoísmo, podrías decirme vos, tal vez es una cuestión de educación. Bueno, y ahí arrancamos con toda la pata educativa. O lo que vos me dijiste, tal vez no es una cuestión de egoísmo, tal vez es una cuestión de sancionar. Bueno, entonces vayamos a qué es lo que pasa con el Estado y las cuestiones de, por ejemplo, propagandas que puede haber estatales, que son un tanto confusas, me parece a mí, o tardías, si se quiere, ¿no? O sea, lanzada la temporada de verano, empezaron con el ACRG, ABCD, vos sabés, hubieras hecho la campaña en noviembre, digo, me parece, ¿no? No cuando ya están, no cuando ya le vas a echar la culpa a los jóvenes siempre, no sé, es una maraña, Rodolfo, muy complicada, muy. Es complejo y creo Sí, que tenés razón, es difícil, pero bueno, muy. digo, generalmente aproximarse a alguna manera de pensarlo es por alguna parte, ¿no? Digamos, Sí, por eso y no digo, sí. significa reduccionismo, significa poder acercarse a entender algunas cuestiones. Y planteaste algunas cosas, y como sé que sos compañera, y que, bueno, y por ahí creo que uno va marcando fallas. En la comunicación es una, creo que ahí Así coincidimos todos, ¿no? Que la sí, comunicación desde nación y provincia es un sí, desastre, sí, ¿no? sí, No se sí, sí. salva ninguno de ni Alberto ni Axel, ¿no? Es No, un no, no, desastre. Porque estamos de yo te acuerdo. digo, es más, que nosotros somos personas atentas y que estamos mirando qué pasa. Sinceramente yo no sé cuál es la situación en la provincia, no sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer porque no está claro. No hay No, una normativa clara. ¿Se puede no, ir antes de las 5 de la mañana a correr, poner si quisiera ir alguno? Se puede, no está bien comunicado, ¿no? Como decía hoy, además, no. eso permite que ocurran estas cosas que vos ves y observás en la sociedad, ¿no? Que son sumamente confusas. Y yendo al tema educativo, cultural, por ahí, Ujú. eh, vos que sos una educadora y que tenés todavía horas de clase, y vamos a esta respuesta, vamos a jugarnos con la respuesta y Dale, yo te voy a dale, preguntar dale. directo, o sea, ¿qué opinás con la idea de que se instala ahora de volver a clase? Más allá de lo que, digamos, la Argentina actual, esta que vos estás contando, ni siquiera sabemos qué puede pasar mañana. Mañana puede ser Tal que cual. haya 50.000 infectados, digamos. No hay Sí, nada señor. No, porque no. está todo muy loco. O que haya 10, digo, cualquiera de esas dos cosas. Ahora, suponiendo un número como el de ahora y que los docentes se vacunen o no, Ujú. eh, ¿cómo ves el tema de volver a clases presenciales? Porque clases hubo, ¿no? Ah, También, sí, también ya te estaba por corregir, no te no, quería interrumpir, pero mirá digo, que no, compañero, compañero. yo vengo de la docencia. Clases hubo, pero no presenciales, ¿no? Y vos estás jubilado, Rodolfo, y yo que no estoy jubilada y tengo muy pocos cursos, me volví, no sé, es poco, no voy a decir nunca gorila jamás, ¿no? Pero no sabés qué difícil que es trabajar de esta manera para todos los integrantes, ¿eh? Incluyo hasta los directivos, si querés, ¿eh? No me pongo solo como la trabajadora en el aula. Fue muy complicado. Mira, ¿qué pienso yo de la vuelta de las clases presenciales? Yo creo que son necesarias, que la escuela de su modo tradicional está pensada para ser trabajada de modo presencial. Es así. Que en los países con mayores desigualdades como el nuestro, más todavía, porque no todos los pibes tienen celulares, no todos tenemos internet que funcione siempre, no todos tienen una buena tablet o una computadora. La desigualdad aumenta. Es inevitable. Quedaron muchos pibes aislados del sistema, eso yo lo sé a través del sindicato, de SUTEBA, porque yo también formo parte del sindicato, y sé que se trabaja mucho en el seguimiento, también lo piden en las escuelas. Muchos chicos dejaron su educación formal. Ese es un problema serio. El tiempo que se va, el tiempo no para, se llama El el programa sí, programa. el tiempo no para, Bueno, exactamente. el tiempo no para y no vuelve.
agrego yo, ¿viste? Entonces, para muchos chicos lo que pasó, pasó y no vuelve, no hay vuelta atrás. Hay mucha desigualdad y esto todavía la profundizó. Ahora, dicho esto, o sea, si vos me decís, yo creo que cualquier docente que ame su profesión, cualquier educador te va a decir, sí, queremos las clases presenciales, ninguna duda. Ahora, ¿están dadas las condiciones? La respuesta es, acá en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA, porque también es interesante, vamos a ser justos. Si vamos a hablar de un pueblo en el que no hay casos o que ya se lograron que tienen una infraestructura adecuada, que tienen pocos estudiantes, sí. Ahora, ¿querés que hablemos de, no sé, Lanús para irnos a otro lugar? Yo no conozco mucho Lanús, pero sospecho, ¿no? Aldo Bonzi, no sé, José Cepaz. ¿Hay infraestructura para volver a clases? La respuesta es no, no hay. Eh, ¿Qué se va a hacer con eso? Yo lo veo todo también medio lentificado. Creo que el año que pasó debiera haber sido un año de aprendizaje para todos, para los funcionarios, para los docentes, para las familias, sobre todo, ¿no? Pero si llegamos a aprender todo lo que se necesita para la clase presencial, me parece que no. Yo no sé si alcanza con que nos vacunemos los docentes, ¿no? Me parece que no alcanza, porque no tenés personal auxiliar suficiente, no tenés, ¿cómo vas a sacar la cuenta? 30 pibes por aula, ponele. ¿Cómo das clases? Te necesitas 10 en un salón, ¿qué haces con los otros 20? En paralelo les vas a dar las clases virtuales. ¿Cómo le pagas a ese docente? O sea, ¿cuánto tiene ese trabajador? ¿Qué hace? Está en la clase presencial de 8 a 9. Después está en la clase virtual de 9 a 10 por el mismo precio. Digo, es muy complicado, Rodolfo, no sé, no tengo la solución, ¿eh? No sé cómo se sigue. Ah, bueno, pero me parece que saco de tu respuesta una cosa muy importante, que es decir, la desigualdad obliga a poner todo el esfuerzo en Sí, tratar de volver a clase, ¿no? Porque sí, eh, yo creo que el esfuerzo que se hizo en salud también hay que hacerlo en educación. Digamos, son dos patas que van muy de la mano, no podemos separar una de la otra. Y si bien todo el mundo, viste, nos ametrallaron como en cuestión de cuestiones muy ciertas y muy injustas de todo lo que tiene que ver con la salud pública, bueno, ahora habría que profundizar en educación, ¿no? Sobre todo la pública me refiero, ¿no? Aunque también las problemáticas están en las escuelas privadas, no excede eso. Ellos tampoco tienen la infraestructura. Pero bueno, esa es otra problemática. En cuanto a la escuela pública, no hay infraestructura. Me parece que no hubo capacitación suficiente para los trabajadores. No sé en qué momento la íbamos a hacer, si trabajamos mucho más. Muy complicado. No sé. Me parece que habría que armar comisiones de trabajo por ahí o pensar, darle la palabra, hacer como comisiones tripartitas, donde esté la familia, el educador, la escuela, pensar juntos, concientizarnos entre todos. No sé, bueno, sinceramente no lo sé. es interesante, ¿no? Digo, y ahora te pongo en otro lugar. Y si fuera, si, sé que tenés una hija y ya es grande, ¿no? Pero suponete tuvieras tu hija otra vez en la escuela secundaria, ¿no? Sí, Como mamá, te pregunto ahora, ¿mandaría a tu hija a la escuela? no, ¿La situación? No. no, no, porque, bueno, en lo personal nosotros yo perdí a mi hermano por COVID, ¿no? Entonces, también tengo una conciencia diferente sobre la enfermedad. Pero vamos a suponer que mi hermano siguiera acá con nosotros, yo tengo a mi mamá. No, yo no llevaría a mi hija a la escuela. Porque los pibes son pibes también, ¿no? Y si hay algo que caracteriza, por ejemplo, a un adolescente es intentar romper las reglas, por ejemplo. Entonces, tampoco se puede desconocer que el pibe quiera ser pibe, digo, ¿no? Y es probable que uno le diga, por más que uno le diga, lavate las manos, ponete el barbijo, no compartas esto, no compartas, es muy difícil, muy. Yo no la mandaría, no, la verdad es que no. Bien, bien. Era para ponerte en otro lugar porque creo que también ahí, yo escucho, hoy justamente escuchaba en la radio algunos padres que me parece que tienen más que nada un fundamento
ideológico de complicar la cuestión. O sea, tenemos una derecha, convengamos que es una derecha fascista, recalcitrante y que apuesta al fracaso, ¿no? En todo. Ujú. Y escuchaba una madre en la radio diciendo que había que tener clase, qué sé yo, y después escuchaba también ahí título que tenía en la televisión una persona que decía especialista en educación. No sé qué significa, pero porque no era licenciado, no era nada, era especialista en educación, no sé cuál será. También hablando de la necesidad de que los chicos, qué sé yo, y está también este tema que vos decís, yo entiendo que como observador, como partícipe de la sociedad, de la comunidad educativa, uno ve esa diferencia que vos marcás y sobre todo nosotros que trabajamos en el conurbano, sabemos que la Ujú. desigualdad ahí es más fuerte. Eh, y que el virus de alguna manera lo que hace es poner en evidencia mucho más a flor de piel la desigualdad. Y creemos que es necesario, pero también yo digo, como padre, no sé si yo no mandaría tampoco a mi hijo a la escuela. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, claro. No, yo no lo mandaría, o sea, yo entiendo eso, pero ¿Vos no por lo qué no mandaría. lo mandarías? Voy a Y hacerte la entrevista yo. yo porque, ¿Por qué mira, no lo mandarías? bueno, cambiaste el rol, pero te voy a contestar. Primero porque es también un problema de comunicación de la enfermedad. La enfermedad no solamente es grave con los adultos. De hecho, tu hermano tenía 50 y pico de años, no era un hombre de 60 y pico. Ujú. No, Y también le agarra a los jóvenes. Y de sí, hecho, en los jóvenes también deja secuelas. Y además, como es sí, una enfermedad señor. que no conocemos, entonces, ¿por qué voy a arriesgarlo a eso, a darle esa posibilidad que vos decís de, de, de generar? Entiendo que en otras circunstancias a lo mejor alguien no lo mide, pero me parece yo, para contestarte eso, te diría, no lo mandaría justamente porque ¿para qué lo voy a poner en riesgo cuando uno conoce cómo funciona? Porque además hay otra cosa, no creo en los protocolos, digamos. Yo veo que todo el mundo los viola, digamos, por decirlo así, los Sí, comerciantes, los sí. hospitales, por ejemplo, te dicen, no hay que usar aire acondicionado en lugares cerrados. Y yo voy a la farmacia, una farmacia la más importante acá de Torcuato, Sí, tiene la aire acondicionado conozco. al mango. Sí, señor. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Pelearte con todo el mundo, que el que no usa barbijo, el tipo que prende el aire, o como me decía una compañera, y yo le digo, yo te espero acá afuera, no entro. Pero, viste, es una cosa, o sea, no hay protocolos, y no hay nadie No, que los haga cumplir, ¿no? no. Bueno, en la complejidad de esto que vos describiste está la cuestión. Ahora, una cosa que te pregunta una persona que tiene una sensibilidad social importante, que te conozco, eh, la estamos pasando mal, y vos describiste muy bien, no nos olvidemos que venimos de una pandemia neoliberal, por decirlo así, y nos agarró a los 3 meses la otra pandemia Ujú. del virus. Al margen de eso, eh, no es como que estamos pagando demasiado caro nosotros los trabajadores ambas cosas. Eh, sí, que no venga una tercera pandemia porque ya no vamos a tener nada para pagar, ¿eh? Sí, demasiado, demasiado. Siempre cae sobre los trabajadores, yo no sé por qué. Llámalo neoliberalismo, llámalo pandemia COVID, llámalo no sé cómo ya. Pero sí, estamos pagando demasiado. La economía no está funcionando bien. En mi simplísima mirada de profesora de literatura, usted sabe mucho más que yo de esto, pero basta con ir a comprar lo cotidiano y ya se sabe que esto no funciona. Basta con ver las presiones de los poderosos y estas cuestiones, estas idas y vueltas del gobierno que el ciudadano común no creo que entienda, porque no se entienden, que se va a poner un impuesto a no sé qué, pero después se lo saca, que va a haber un, estoy esperando todavía ansiosa el mal llamado impuesto, el aporte solidario era, ¿no? De la Sí, gente rica, ¿cómo era? Ya me olvidé. sí, sí, aporte solidario, El por aporte única solidario, vez. eso, muy bien. El aporte solidario por única vez, que parece que de tan única vez que es una única vez que nunca va a venir. Única vez cuándo, ¿no? Esto de la cuarta categoría para los trabajadores, que la verdad que creo, ganás, no sé, 80.000 pesos, que es la nada misma,
y ya te descuenta la FIP. No sé, hay una pandemia económica, y eso que estamos con un gobierno de trabajadores, ¿no? Necesito además confiar en este gobierno. Yo los he votado, los apoyo, pero justamente, así como se dijo apenas asumieron, ¿no? Hay que escuchar al pueblo, y me parece que a veces nos van a tener es necesario que nos escuchen. Y hay cosas que están muy descuajeringadas. Ahí saltó mi edad, viste, con la palabra descuajeringa. Y una de ellas es la economía y la falta de control. Volvemos a los controles, ¿no? Pareciera que la palabra control es una mala palabra. Eso me parece. Con este afán de querer diferenciarse de los neoliberales, ¿no? De las manos duras, del concepto de mano dura, a veces nos pasa a los que estamos de este otro lado que hay palabras que no queremos decir, ¿viste? Che, ¿cómo vas a decir la palabra control? Es como que la palabra control nos remite, ¿no? A algo que no queremos volver a vivir. Pero me parece que ahí la estamos pifiando, ¿no? En volver a tomar algunos conceptos y resignificarlos, Rodolfo, porque se nos están yendo algunas cosas básicas por el camino, ¿no? Por ejemplo, la economía. ¿Qué pasa que no controlamos? ¿Por Es qué muy le tenemos miedo a interesante, la palabra control? es muy ¿Por qué nos, interesante eso por que qué decís. nos, ¿por qué nos sacaron conceptos? ¿Viste esto como de la patria o la república? A mí me agota que algunas personas sean republicanas y otras no. A ver, ¿qué pasa, no? Con algunas cosas básicas, fundantes. Una de ellas es la palabra control. Parece que ahí hay un debate también. Y mirá, están así, que yo es la primera vez que veo que hay un decreto presidencial que sugiere, digamos. Sí, bueno, Están así, o sea, nos han, tiene que ver con la es batalla una cultural, locura. ¿no? O sea, un Exacto. decreto presidencial que sugiere, ¿no? Exacto, exacto. No. Estamos en un Decreto problema serio. decreta, ¿no? El decreto Exacto. decreta tal cosa, tal comportamiento, tal acción, tal prohibición. Bueno, eh, estamos y yo creo que está bien esto que voy a decir, por diferenciarnos de ciertos movimientos de mano dura y todo demás, capaz que nos vamos por otro lado. Sí, sí. Y, y sin embargo, aunque hagamos eso, aunque hagamos un decreto que sugiere, no dejan de pegarte, ¿no? Digamos, No. porque no deja de sacarte el mote de autoritario, no habían Ujú. instalado desde la derecha, no me acuerdo cómo se llamaba, le habían puesto a la cuarentena como un término, le adicionaban un término de... Ah, sí, no, no lo recuerdo. Sí, bueno, pero ellos son muy hábiles con esas cosas. Me parece que nosotros nos quedamos mucho en eso. Estamos como muy achanchados en algunas cuestiones. Repito, ¿no? Son básicamente comunicacionales. Tal Ahora, vez porque ahí como ellos está. son másters en eso, ¿viste? Uno dice, no, no vamos a seguir el camino, pero la verdad es que a veces hay que mirar y observar algunas tácticas que tiene nuestro enemigo ideológico, ¿no? Me refiero, por supuesto, en ese sentido, porque son válidas y son efectivas. Y estamos abandonando algunas cuestiones comunicacionales que no habría que abandonar. Ahí estamos a años luz de la derecha. Yo estoy en un proceso de tratar de entender, ¿no? Yo creo que fui uno de los primeros que, lo digo siempre, que el error de comunicación es importante. Fue también en la época de Cristina, ¿no? Y ahora también. Ujú. Estoy en un estadio distinto, que lo que no sé si es un problema de comunicación, porque hay un montón de compañeros que saben una bocha de comunicación y yo he aprovechado este tiempo de pandemia que no salgo, de escuchar muchos conversatorios con tipos brillantes que están de este Sí, lado, ¿no? sí, sí, sí. Y que sugieren cosas. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿un error de comunicación o es una falta de voluntad, una falta de intención? ¿No? Para preguntarte, porque ahí es cuando me entran las dudas. Y yo estoy como vos, ¿eh? Yo voté, no importa, pero digo, también me parece a mí que hay que marcar, o sea, que es un conglomerado electoral, o sea, el frente electoral muy,
Hay mucha heterogeneidad, Rodolfo. Habría que ver Demasiada, quién ¿no? está ganando la pulseada. Me parece que también pasa por ahí, ¿no? Está Yo todo como creo muy que ya está claro repartido. quién gana. No, no, no me parece que... Y tal vez quienes estamos de algún lado un poquito más exigentes, si se quiere, no somos los que estamos ganando la pulseada, los que tenemos una mirada un poco, no tan tibia, ¿no? Para mí es una cuestión de tibiezas. Entiendo que es una coalición, entiendo que si no, no hubiéramos llegado a ganar las elecciones, lo entiendo, ¿no? Pero no me queda muy claro hacia dónde vamos y me preocupa eso. Ujú. No sé hacia dónde vamos. Así con esta tibieza, yo no entiendo hacia dónde se quiere ir. Tal vez no es a Y, donde a mí me gustaría, me parece. ¿Y esto lo estás viendo a nivel nacional y provincial o solamente nacional o cómo? Lo veo a nivel nacional, sobre todo, y en temas que para mí son fundamentales, como este de, por ejemplo, de haber anunciado con bombos y platillos que iba a haber un aporte solidario que nunca se hizo, o una reforma judicial que no existe, y en el mientras tanto seguimos con presos políticos, por ejemplo. Digo, me parece que las coyunturas siempre se comen a las estructuras, ¿no? Y yo siempre me pregunto hasta cuándo, o sea, ¿cuándo vamos a anunciar medidas estructurales, ¿no? Para que quede mejor para algunas personas, o sea, cuestiones de base, profundas, de esas que por ahí no se ven en 2 o 3 años, que se ven dentro de 10 años, pero son las que permiten como los cimientos de una casa. ¿Cuándo vamos a hacer los cimientos? Estamos siempre en lo coyuntural. Yo entiendo que la pandemia desarmó un montón de posibilidades estructurales, pero hay otras que veo que tampoco se están logrando, ¿no? La economía doméstica tal vez se podría haber resuelto de una manera un poco más estructural. La reforma judicial también, insisto, el aporte solidario también, que no sea un decreto que sugiera, que sea un decreto que decrete. Eso es más estructural. ¿Por qué no se está trabajando de manera estructural? ¿Qué intereses hay por fuera o por dentro? No lo sé, estoy muy filósofa, ¿viste? No tengo muchas respuestas, tengo No, muchas bueno, no, pero a veces preguntas. las preguntas son, es lo más importante cuando uno se empieza a preguntar. Ujú. Yendo al tema nacional y por ahí de cuadros políticos y que hay, existen, estoy seguro que coincidimos. Cristina, que habla poco como vicepresidente, hizo una carta y después dijo algo en La Plata, ¿no? Sí, sí, Entre esas funcionarios que cosas habló de los mismos temas funcionen. que estás hablando vos, ¿no? De la Sí, justicia, claro. y después dijo al funcionario que no funciona, y después dijo también, Ujú. el que tiene miedo, que Que se se vaya te a buscar busque otro otro laburo. trabajo, tal cual, tal cual. ¿Coincidís con eso, que esa Sí, mirada de Cristina? coincido con esa mirada, agradezco a veces que no hable demasiado, pero no porque no quiera que hable, ¿no? Sino porque me parece que necesitamos que se cuide, porque tiene una mirada que es la que yo siento que es hacia donde deberíamos ir. Y es evidente, si ella está diciendo desde el lugar en el que está, eso también entiendo como ciudadana que la situación es difícil, porque si públicamente vos tenés que decir eso, hay algo que no estaría funcionando bien dentro de nuestro propio espacio, me parece a mí. Y eso sí me preocupa. Yo creo que ella es una líder y Alberto no. Él es el presidente, pero no es líder. Una cosa no te lleva necesariamente a la otra. Y, y realmente cuando ella dice algo, fíjate que marca agenda y Alberto no logra marcar agenda, por ejemplo, mira vos, ¿no? Y Cristina dice 3 palabras y marcó agenda. Y la agenda la marcan siempre los opositores, los poderosos. Eh, Creo que sí, hay temores o hay intencionalidades, como dijiste vos, que no son las que la mayoría de nosotros votó. Ahí hay una cosa, yo no soy un defensor acérrimo de nadie, pero sí por lo menos me cuestiono algunas cosas. Uno le cae o le carga la tinta a Alberto, ¿no? Que es el exponente del Poder Ejecutivo, pero yo pregunto, ¿no hace falta también eh,
tenemos 120 y pico de legisladores de los 254. ¿Dónde están que no hablan? ¿Dónde están que no dicen nada? Yo escucho a muy pocos que salen a poner el pecho y aún en canales afines, ¿no? Sí, y algunos que ni siquiera son funcionarios nacionales y ponen mucho más la cara y explican mejor las cosas. Estoy pensando en, qué sé yo, Leandro Santoro, por ejemplo, que es un legislador de la porteño. ciudad de Buenos Aires, claro, ¿no? Y que tiene una mirada nacional, por ejemplo, y que va a programas, a cualquier programa que va, vos lo ves, él está ahí, es un soldado batallador. ¿Y dónde están los que debieran estar cumpliendo ese papel? Que no creo que sea él, o sea, a mí me encanta escucharlo, pero ¿por qué es Leandro Santoro y no es otro de los funcionarios que debiera estar ahí, ¿no? No lo sé. Recién ayer yo lo escuché al jefe de gabinete, Cafiero, que le hicieron una entrevista, no sé si lo escuchaste, con Iván Jagroski estuvo a la mañana. No, no lo escuché. Pero me cuesta encontrarlo en los medios, por ejemplo, al jefe de gabinete. O al presidente del bloque de Frente de Todo. Exacto, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, pero esos no debieran ser los voceros de Alberto, digamos, no debieran ser en los que él depositara la información que tiene que llegarnos a nosotros, la explicación. Es difícil encontrarlos, muy difícil. Sí. No sé, Son pocos los que, muy eh, pocos, muy. porque, digo, hay momentos en los que, me parece a mí, y te pregunto, es como que hay un momento en la vida para cada cosa, ¿no? Es como que, y en la política también, hay momentos en los que vos podés, porque la coyuntura en particular te permite, y te permite hacer más de lo que podrías hacer en otra coyuntura, y que Ujú. el tiempo desgasta eso, ¿no? Y qué cosas crees que se podrían haber instalado más aprovechando esta situación, que convengamos que es una situación inédita. Hoy veía, porque si mirá televisión, mirá que estaba haciendo otra cosa, pero tenía la televisión prendida y escuchaba que apareció un nuevo virus y qué sé yo. Es una situación inédita, ¿no? Una cosa muy, muy, que le pegó a toda la humanidad, que descajetó todo por todos lados, ¿no? Mm, Que vos ves Alemania, Estados Unidos tiene ujú. 250.000 Sí, infectados por bueno, es un día, horror, sí, en Brasil está colapsado Manaus, que no tiene sí, oxígeno, Brasil sí, que es sí, un gigante de América del Sur, tal cual. digo, digo ha descompaginado todo el virus este o la pandemia esta. Pero ha habido oportunidades de hacer cosas, ¿no? Y qué cosas crees que se podrían haber hecho hasta ahora, aún en ese marco, eh, por la coyuntura, y por qué no sé, por qué crees que no se hicieron, ¿no? ¿Vos decís a nivel gobierno o en general socialmente? Porque te escuchaba y en realidad lo primero que me vino es qué pasó con la ley de medios, por ejemplo, ¿no? Porque una de las necesidades, justamente, una de las necesidades era la de informarnos de manera consciente, ¿no? Sacándonos de la educación, la tradicional, digo, ¿no? Es necesaria la información, absolutamente necesaria, pero está todo tan fragmentado, tan mal hecho en los medios de comunicación, no llega como debiera llegar, me parece a mí, que esa es una de las cosas que podría haberse repensado, ¿no? Teníamos una ley de medios que había sido la ley más discutida, no sé qué, pim pum pam, de un plumazo todo eso desapareció. Y a mí también me pasa que cuando enciendo el televisor me sorprendo que por ahí un día entero solamente se habla de una sola cosa, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto, qué pasa, ¿no se sabe que esa no es la forma de informar, que esa es la forma de desinformar y a la vez de hacer un poco más ignorante al pueblo? Porque yo creo que así lo que estás haciendo es perder la posibilidad de que tu pueblo madure, ¿no? Intelectual, de conocimiento, de la manera que vos quieras. Y los medios de comunicación es una cosa que yo creo que se podría haber repensado, ¿no? Sin pensar todo lo de educación y lo de salud, que por No, supuesto además, ya algo dijimos, ¿no? eso que vos planteás era sencillo porque fue tan ilegal lo que hizo el gobierno de Macri, porque
derogó o frenó una ley por un Exacto, decreto. exacto. De un decreto ¿Sí? que decreta, sí, bueno, volvemos a lo Entonces, mismo. un decreto el decreto está por debajo de la ley. O sea que Tal cual, tranquilamente, el se presidente tenía podría, atribuciones para anular ese decreto, ¿no? Porque, exacto. o sea, ni siquiera era volver a tratar la ley. Esa es una No, cuestión de correlación de fuerza y de instalarla. O, por ejemplo, decir, no era el momento a lo mejor de decir, miren, estamos en pandemia, no hay más pauta. La pauta no la voy a dar bueno, porque tengo que comprar jeringas, qué sé yo. a Y eso creo que todo voy. el mundo lo hubiese entendido, ¿no? Exacto. ¿No? Ahora, ¿por Por qué eso no digo los se...? momentos, ¿no? Ajá. Yo ¿No? creo que ese era un gran momento porque estábamos todos frente a los medios de comunicación. ¿Qué haces en tu casa? Prendés la Claro, tele, escuchás la radio, seguro. te estás por internet. Bueno, era el momento y fijémonos lo que está pasando, bueno, en las redes sociales. Ahí tenés un temón que ya sería otra entrevista, ¿no? Y el poder que tiene un particular. Estoy pensando en Donald Trump, en Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, un señor, olvídate de si Trump es bueno o malo, no importa, un señor decide que un presidente de una nación que no es cualquier nación se calle la boca y le cierran la cuenta de Twitter. ¡Ah, la pucha! O sea, no le vamos a dar bola a lo que está pasando, a esta especie de globalización y a esta herramienta que nos está comiendo de alguna manera, ¿no? Es un pulpo gigantesco. ¿Y qué pasa? Que no se hizo nada. Bueno, no habrá poder para hacerlo. Yo creo que pasa por ahí. O Eh, no eh, hay deseo de hacerlo, pero yo creo no que sé. abrir, me parece que para ir cerrando, y esto que es muy interesante, como decís vos, da para otra entrevista No, seguramente, olvídate, las redes sociales. me parece que eh, el otro día se planteaba con el tema del aumento, o sea, la prohibición de que hizo el gobierno primero de no exportar maíz y después, bueno, dio marcha atrás, Ujú, sí. pero en principio eso, eh, como que falta, y lo planteaba Peretti, diciendo, hay una falta de debate urbano de ciertas cosas, ¿no? En la ley de medio pasa lo mismo, Ujú, en las redes pasa lo mismo. Yo digo, ujú. por ahí, y entonces preguntarte cómo ves este avance de la derecha a nivel mundial, ¿no? Fascista, pista, ¿no? Porque no es eso solamente acá, ¿no? No, la veo muy firme en su avance. Realmente la veo muy firme en su avance, muy decidida a triunfar y con muchos medios para lograrlo, Rodolfo, en la medida en la que nosotros no podamos avanzar en la educación al pueblo, yo creo que es una batalla muy difícil de ganar, porque tienen todo a su favor. Tienen el poder económico, tienen los medios para lograr lo que quieren, tienen las posibilidades de sobornar a quienes menos tienen, porque los sobornos existen, no nos vamos a hacer los distraídos, las corrupciones existen y por algo existen, ¿no? Los vendidos existen y por algo existen. Es una batalla muy desigual y yo creo que la batalla es posible de ser dada desde la educación. Lo creo desde siempre, por eso sigo educando, ¿no? Y estoy estudiando la licenciatura en educación, además de ahora de jubiladita, porque sigo sosteniendo que esa es una posibilidad de cambio junto con la transformación de la política, obviamente, ¿no? Me parece que son los dos carriles, la transformación política y la transformación educativa, o sea, política educativa, dicho en una sola palabra, porque la derecha avanza y el ciudadano común no tiene tiempo de ver eso, porque está muy preocupado porque no llega a fin de mes. Entonces, ¿de qué le vas a hablar? ¿De la derecha? ¿De qué le vas a hablar? Al señor que no tiene laburo, ¿le vas a hablar de la derecha? Al señor que no tiene laburo le tenés que conseguir laburo para que su hijo después pueda ir a la escuela y le pueda explicar a su papá qué es la derecha. Y él no caiga en el problema de votar a la derecha o de seguir a la derecha, ¿se entiende? Pues si no arreglamos la economía y no pensamos en nuestro pueblo, la derecha va a avanzar. Tenemos que cuidarnos mucho.
Ahora, pasa en todo el mundo, digo, no es Sí, una cuestión de acá, sí, 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 ¿no? De la Argentina, porque vos ves estos grupos fascistas, nazis, la sí, supremacía blanca, sí. todo este tipo de cosas está ocurriendo. ¿Será que en los momentos así caóticos resurge estas fuerzas, ¿no? Digo, si uno mira la historia te marca eso, ¿no? Puede surgir Mm, de un fascismo, el nazismo, y surgen ujú. siempre después de una crisis como esta, donde mueren. El otro día me decía un compañero, ¿cuántas guerras de Malvinas necesitábamos para tener esta cantidad de muertos que tenemos en Argentina? Murieron 700 personas, soldados en Malvinas, y tenemos 45.000 muertos hoy en Compatriotas Argentina. muertos, ¿Sí? sí, señor. Y es un numerazo, ¿no? Es un número, y no es siquiera un número. Calculá que hay 45.000 familias que sintieron ese impacto, digo, Acá hay una. es por eso, digo, estamos hablando de personas. Bueno, así que el panorama es complejo. Creo, Es muy complejo. me quedo con esto último que decís, esperanzador, que primero o sea, tenemos que hablar de educación y de política educativa, y que la cosa tiene que surgir también de abajo. Me parece que lo que vos Sí, es planteaste hoy fundamental. de juntar a la comunidad educativa, de empezar a discutir desde las bases y que eso vaya para arriba y que modifique también la manera de hacer política, me parece que creo que es el único camino que queda. Lo único que falta es que nos pongamos de acuerdo a empezar a hacerlo, digamos, ¿no? Tal Entonces, cual, ¿no? Porque está esta cosa también de algunos funcionarios que no han pisado nunca, también ese es otro tema, ¿no? Que no vienen de abajo a abajo y a veces pierden la noción de lo que está pasando en su propio pueblo. Me parece que eso es peligroso, cuando el político se distancia demasiado de su votante, ¿no? Y porque no lo escucha, porque no lo transita, porque no conoce el barrio, porque ahí hay una cuestión que con el tiempo se va profundizando en algunos políticos y eso también me parece que es un tema para pensar y debatir. bueno, Elizabeth, te agradezco un montón. No, eh, por favor, un eh, placer. siempre fuiste y colaboraste y estuviste en comisiones del instituto, así que te seguimos teniendo ahí. Y bueno, esperemos tener una nueva charla. Y estamos Cuando haciendo quieras. este tipo para darle voz a los compañeros que no siempre tienen y pueden decir ciertas cosas. Así que bueno, te agradecemos un Bueno, montón y será hasta la no, yo próxima. te agradezco a vos. Dale, dale, un abrazo enorme y cuídate mucho. Bueno, gracias.